¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto, cuando son las 21:06, dar comienzo al programa número 1 de edición ilimitada en Casa Nueva, aquí en Canal 8. No sería justo ni honesto de mi parte si no comenzara este programa haciendo algunos agradecimientos. En primer término, a Carlos Martorell y Lucía Peralta, titulares de Canal 8, quienes nos abrieron las puertas, así como les hicimos saber de nuestro proyecto. Nos abrieron las puertas y hicieron posible que todo lo que estuviera al alcance del canal estuviera a nuestra disposición. En segundo lugar, quiero hacer un agradecimiento muy especial a un amigo, al titular de R+ Radio y Televisión, Andrés Cuello Núñez, donde hiciéramos el programa en el ciclo 2021 y que fuera quien me incentivara, quien me hiciera creer que podría ser posible conducir un programa de televisión. En tercer término, a mi hermano Julio, quien me proporcionara las remeras con la impresión incluida del programa. Y en último lugar, dejé para último precisamente el agradecimiento más especial de todos, al señor Daniel Jiménez. Daniel Jiménez es titular de 2 de las empresas auspiciantes del programa, pero no apenas eso, sino que fue quien hizo todo lo posible como para que el programa hoy estuviera al aire, incluyendo la propia escenografía, la propia mesa en la que estamos trabajando hoy. Daniel Jiménez es un amigo de hace muchos años y creyó allá sobre fines del mes de diciembre que Edición Ilimitada debía seguir, debía ampliar su audiencia, y es así que puso todo lo posible a nuestra disposición. Siendo así, ahora sí vamos a comentarles de qué se trata este programa de esta noche. Ya luego de la pausa vamos a tener contacto con Ramón Ruiz, quien es el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, quien se viera envuelto en una serie de polémicas a raíz de sus declaraciones que fueron rebatidas por los directivos políticos del directorio de ese organismo. En el segundo bloque estaremos aquí en estudios con la presencia de la doctora Mónica Pereira. ¿Quién es Mónica Pereira? Además de ser una amiga, es una pediatra que hace algunos años se acogió a los beneficios jubilatorios y que encontró en la solidaridad aquel espacio como para poder ocupar su tiempo. ¿Y cómo lo hace? Brindándose por entero a una causa para apoyar familias y niños de Burkina Faso en el continente africano. Y como último término, en el bloque final estaremos aquí también en estudios con la presencia de Hugo Santos, quien recientemente fuera ungido como presidente del Frente Amplio de Rivera. Vamos a conversar con él y vamos a saber cómo pretende recomponer la fuerza política luego de lo que fuera aquella verdadera debacle, luego de las elecciones o del último periodo electoral del año 2019 y 2020. Ahora sí, luego de la pausa comercial de nuestros auspiciantes, volvemos para allá al contacto vía Zoom con nuestro primer invitado. La pausa y volvemos. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242 5178 y 98 46 31 450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera.
En Educari encontrás un grupo de profesionales de educación con mucha experiencia en el ramo, que durante el año ofrece capacitación con duración de pocos meses, pero que apuntan a una rápida inserción laboral. Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de auxiliar educador o educadora de primera infancia, que capacita para trabajar con niños de 0 a 6 años, en ámbitos públicos o privados, en un campo laboral que continúe en ampliación. Te esperamos en Ituzaingó 527, en el horario de 18 a 20 horas, o en nuestra página de Facebook. En defensa propia, votamos sí. No te comas la pastilla. Con la LUC no hay disminuido el delito. Sobrepoblar las cárceles y darle más potestades a la policía no resuelve el problema. Estamos ante una ley que castiga principalmente a las mujeres, jóvenes y los pobres. En defensa propia, vota sí. Votá en defensa propia, votá sí. En Carlos Daniel Pereira Impresiones, imprimimos todos los uniformes liceales y las mejores camisetas personalizadas. Visita nuestro catálogo de WhatsApp en el 091-059-551 y búscanos en Instagram, @cdp_impresiones, para no perderte ninguna novedad. O si preferís, visitanos en nuestro local de Presidente Viera 1396 y verás con tus propios ojos la calidad de nuestros trabajos. Carlos Daniel Pereira Impresiones. A melhor opção da fronteira em matéria de pizzas e chivitos está na Bom Apetite. Uma ampla variedade em sabores de pizzas tradicionais e inovadoras, além dos autênticos chivitos uruguaios, aguardam pela sua visita, que será bem-vinda na 24 de maio 1471, quase esquina com a João Manuel, ou recebemos seu pedido para teleentrega através do WhatsApp mais 55984 63 1450. Pizzaria Bom Apetite, sua melhor escolha. Bien, Ramón Ruiz, como decíamos, es el representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Lo habíamos tenido en el ciclo anterior, en el programa Edición Ilimitada, pero en materia de previsión social la información es constantemente dinámica, permanentemente cambiante. Y en las últimas semanas se ha podido notar fuertes polémicas dentro del directorio, precisamente a raíz de declaraciones que había hecho Ramón Ruiz y que fueron contestadas por los directores políticos del organismo. Ramón Ruiz, un gusto recibirte nuevamente en Edición Ilimitada. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto, Antonio, estar en contacto con ustedes y con todos los televidentes ahí del departamento de Rivera. El gusto es nuestro. Si hay algo que valoro mucho en la gestión tanto de los trabajadores como de los pasivos, es el permanente contacto que tienen con los medios de prensa y con aquellas personas que se interesan. A todos los efectos le debo decir a la teleaudiencia que a diario recibo información de parte de ambas representaciones, por así decirlo. ¿Con qué personal contás, Ramón, para hacer esa tarea que aparentemente es bastante extenuante? Bueno, nosotros tenemos en nuestra secretaría funcionarios que son funcionarios del BPS, funcionarios de carrera en el BPS, que colaboran con nosotros, pero en el tema concretamente de la comunicación, me encargo yo personalmente, lo hago desde mi teléfono personal, digamos. Trato de tener ya, he logrado tener un método de trabajo que me posibilita estar en contacto con todos ustedes a nivel nacional. Durante 5 años nosotros recorrimos el país y fuimos generando vínculos con los medios de prensa del interior, pero vínculos directos, no solamente con los medios de prensa, como puede decir uno una empresa, sino con los trabajadores de los medios de prensa. Y por supuesto que
ese relacionamiento ha posibilitado un intercambio permanente y algo que nosotros nos propusimos desde el comienzo del periodo anterior, que era descentralizar la información. O sea, tratar de que se democratice la información del BPS, porque el BPS es de todos, y por eso me propuse como director del BPS tener un vínculo permanente con todos los medios de prensa. Y es así que durante el periodo anterior, y ahora lo estamos haciendo mucho mejor todavía, entablamos esta conversación en forma directa. Cuando ustedes me llaman, atiendo yo, no atiende ningún funcionario del BPS. Cuando ustedes se comunican por WhatsApp o me mandan algún mensaje, la mayoría de las veces llamo, porque me parece que es mejor que responder con un mensaje. Y bueno, y ustedes podrán comprobar que ese número que tienen agendado es el número que yo utilizo todos los días para trabajar y para comunicarme también con trabajadores, con jubilados, con instituciones de discapacidad, con diferentes organizaciones sociales que tienen vínculo con la seguridad social. O sea, nosotros hemos hecho un trabajo de cercanía que nos posibilita tener todos esos contactos, incluso ordenado de acuerdo a la particularidad de cada uno. Yo te digo que, por ejemplo, hay información que yo mando al interior del país y que la mando primero que a los medios de prensa de Montevideo. Y cuando hay una movilización acá en el edificio de la Torre Ejecutiva, no mando una información al interior diciendo que hay una movilización a la Torre Ejecutiva, porque en realidad nadie va a poder venir a participar de esa movilización. Entonces tengo que pensar a quién le mando la información, porque sería medio desubicado enviarle a los trabajadores del interior una convocatoria para algo que pasa en Montevideo. Entonces todo eso trato permanentemente de tener cuidado y bueno, y elaborar informes a la medida de los destinatarios, ¿no? A mí me consta precisamente justamente eso que tú decías, el contacto ha sido permanente. En algún momento, cuando acordamos esta entrevista, que a la teleaudiencia le tengo que decir que esta entrevista fue pactada en realidad ya hace prácticamente un mes, se comunicó conmigo tu secretaria simplemente para confirmar y ponerlo en la agenda, pero a partir de ese momento igualmente seguimos manteniendo un contacto a diario. Quiero transferirte la pregunta de un oyente que me lo hiciera esta tarde, de un televidente, que me preguntaba si es posible salirse de una FAP y volver al sistema exclusivamente de aportantes al BPS. ¿Podés responderme? Bueno, nosotros logramos una ley que se conoció como la ley de los cincuentones. Esa ley es la 19.590, pero ya se ha, digamos, terminado el periodo que había. La ley estableció un cronograma de 3 años, donde primero venían los trabajadores que estaban cerca de la jubilación, luego venía otro grupo de trabajadores y en el tercer año los que estaban más lejos de jubilarse. Por ejemplo, el primer año vinieron los trabajadores de 57, 58, 59 años que estaban próximos a jubilarse. Luego vino un grupo de trabajadores que estaban entre 54 y 58 años. Y el tercer grupo fue el que estaba entre 50 y 53 años. Digo esto un poco para que la audiencia que tenemos entienda que se priorizó a aquellos que estaban más cerca de la jubilación y hubo un cronograma de 3 años donde la gente se agendaba, era atendido en el BPS con un funcionario que lo asesoraba, hacía, de acuerdo a la información con la que contaba el BPS y con datos que aportaba la persona, el BPS hacía simulaciones de cómo le iba a ir a esa persona si se mantenía en el régimen mixto o si pasaba al régimen de transición del BPS. Y esas simulaciones era una manera de asesorar a la persona para que tomara una decisión. Te puedo decir que aproximadamente 35.000 personas se desafiliaron de la FAP en esos 3 años y que yo
no, ahora no tengo acá, no sabía que me ibas a hacer esa pregunta, pero te puedo enviar si quieres un informe que pedí la semana pasada, que me dieran, digamos, finalmente cuántas personas se habían desafiliado dentro de ese cronograma, y recuerdo de memoria que eran unos 35.000, de los cuales más de 30.000 eran trabajadores y casi 5.000 eran jubilados, porque esta ley de los cincuentones también atendió la situación de trabajadores que ya se habían jubilado y habían sido perjudicados por la AFAP. Vale decir entonces, Ramón, que expirado ese plazo, hoy ya no hay más posibilidades. Alguna persona que no se haya acogido a ese momento a la ley ya no puede dar un paso atrás. Tampoco hay posibilidades. Tampoco hay posibilidades. Permitidme, tampoco hay posibilidades, justamente creo que ibas a eso, de que el directorio pudiera evaluar la posibilidad de un nuevo periodo. Bueno, deberíamos pensar en impulsar una nueva ley, porque, digamos, la ley 16.713, que es la ley de la AFAP, conocida como ley de la AFAP, fue la ley que reformó la seguridad social, se votó en el año 95 y comenzó a funcionar en el año 96. Esa ley creó el sistema mixto, es decir, creó la AFAP, y dentro de las normas que tiene es que una vez que una persona se afilia a una AFAP en forma voluntaria o de repente porque fue obligado a afiliarse por el dinero, por el monto, por el importe de su salario, ¿no? Bueno, en todo caso, por cualquiera de las dos formas, tanto voluntario como obligado, una vez que ese trabajador se afilia, no puede desafiliarse. Claro. Por eso tuvimos que lograr una ley, la ley que te decía recién, la 19.590, porque como una ley los obligó a estar ahí, tuvimos que lograr una ley que le permitiera salir de la AFAP. Por lo tanto, si quisiéramos que otro colectivo o que personas que hoy están afiliadas a una AFAP salieran del sistema, se tendría que votar una ley que le permitiera justamente poder salir de ese sistema. Seguro. Lamentablemente no creo que haya condiciones objetivas hoy para que se vote una ley con esas características, ¿no? Ni voluntad política, ¿no? Ni voluntad política, digamos, por parte de... Al contrario, porque el año pasado, cuando estuvimos participando a través del compañero Hugo Bay en la comisión de expertos, lo que planteó la mayoría de la comisión de expertos es que quería profundizar el sistema privado, digamos, el régimen privado de pensiones, y que lo que estaba planteado por parte del gobierno y de los partidos que integran el gobierno era, digamos, extender las AFAP, o sea que hubiera AFAP en aquellas instituciones de seguridad social que todavía no tienen AFAP, como la caja militar, la caja policial, la caja bancaria, la caja notarial, etcétera. Entonces, la propuesta que hay de parte del oficialismo, digamos, es justamente que haya más trabajadores dentro del régimen privado de pensión, y nosotros somos de la idea de que deberíamos desarmar ese sistema, porque es un sistema que en primer lugar perjudica a los trabajadores, pero además es un sistema que le sale carísimo al país, y los únicos que obtienen ganancias son las AFAP, son las empresas privadas que lucran con los aportes de los trabajadores, ¿no? Ciertamente. Ramón, yo te quiero leer algo que salía hace algunos días en la prensa, que a su vez era recogido desde las redes sociales, y que dice así, textualmente: el Banco de Previsión Social emitió un comunicado este miércoles pasado, por supuesto, luego de las denuncias realizadas por 2 representantes del directorio sobre los ajustes a las jubilaciones mínimas, que según Ramón Ruiz perjudica a 146.098 pasivos. El directorio afirmó que no es competencia del directorio del BPS establecer los reajustes de pasividades debido a que corresponden al Ejecutivo. ¿Qué pasó finalmente con esos 240 pesos y pocos de adelanto a cuenta de futuros aumentos que históricamente se venían dando, y que, si bien es verdad,
siempre se consideraron como, o se los establecía como entrega a cuenta. De hecho, nunca se exigía una devolución. ¿Por qué este año, precisamente, esto no se toma, no se lo toma de esa manera? Y bueno, lo que pasó es lo que nosotros dijimos. En primer lugar, todos los jubilados y pensionistas del país, a partir del 1 de enero, van a sufrir una rebaja en su poder adquisitivo, porque la inflación del año 2021 fue de 7,96, es decir, casi un 8%, y los jubilados van a recibir, el ajuste definitivo es de 6,16%. Es decir, que los jubilados van a recibir un poco más de un 6%, y la inflación del mismo año en el que digamos que se calcula el ajuste, que es el año 2021, trepó casi al 8%. Entonces, en primer lugar, ¿qué fue lo que pasó con toda esta discusión? Y que perdieron los jubilados. Pero no solamente perdieron en general todos los jubilados, sino que en particular los jubilados que ganan menos, y nosotros queremos reafirmar esto, 146.000 jubilados y pensionistas que cobran la jubilación mínima, además de la rebaja que tienen porque el 6,16% no cubre lo que hubo de inflación, además de eso, no se le va a seguir pagando ese adelanto a cuenta que se dio en julio, y que ustedes saben que más allá de lo que de los criterios que se utilizaron durante los últimos 16 años, nunca esos criterios generaron un perjuicio para los jubilados. Yo te voy a pedir una pequeña interrupción, te voy a pedir una pequeña interrupción, Ramón. Le voy a pedir a la operadora, a Lucía, que ponga en pantalla la diapositiva número 1, que está en la carpeta justamente correspondiente a este tramo del programa, que creo que de esta manera podemos ejemplificar mejor lo que está diciendo precisamente Ramón. Si es posible, Lucía, mientras tanto, seguir exponiendo, Ramón, por favor. No, que digo que en los últimos 16 años nunca se había aplicado un criterio que perjudicara a los jubilados, y en particular a los jubilados que ganan menos. Con esta medida, con este nuevo criterio que aplica el BPS, pero que resuelve el Ejecutivo, o sea, está claro que el que decreta el aumento es el Poder Ejecutivo, pero el que lo aplica es el BPS. Y el compañero Ariel Ferrari planteó una interpretación de ese decreto para evitar justamente que los jubilados de menos recursos pierdan poder adquisitivo. Esa gráfica que estamos viendo ahí es desde el año 2006 hasta ahora, cuál ha sido la ganancia y cuáles han sido las pérdidas que han tenido los jubilados cada vez que se ajustan la jubilación. Hubo, por ejemplo, en el año 2010, en el 2009, un crecimiento muy importante de las jubilaciones, porque coincidió de que aumentó el salario real y hubo una inflación muy baja. Pero también hubo, como en el 2016, un aumento muy pequeño, casi un empate, diríamos, igual que en el 2019 y en el 2010, en el 2020, perdón, en el 2016, 2019 y 2020 hubo casi un empate entre la evolución de los precios y el índice medio de salario. Pero en los últimos 2 años, la pérdida que han tenido los jubilados y pensionistas en general ha sido importante, prácticamente un 4% acumulado, y ese 4% el año pasado, de alguna manera con la aplicación del ajuste, el Estado ahorró 75 millones de dólares, y este año va a ahorrar 100 millones de dólares, porque si se hubiese aplicado la inflación, o sea, si se hubiese aplicado el IPC para que los jubilados no perdieran, que empataran con los precios, digamos, con el aumento de los precios, si hubiésemos aplicado la inflación el año pasado y este año, el Estado tendría que haber invertido en las jubilaciones 175 millones de dólares. Como no lo hizo,
el Estado ahorró 75 millones de dólares el año pasado y 100 millones de dólares este año. Pero además, los jubilados que ganan menos, que creo que hay otra imagen que nosotros enviamos, los jubilados que ganan menos perdieron ese adelanto que cobraron hasta diciembre. Ahí y bueno, cuando viendo. le aplican el ajuste de 6,16, acá tenemos la evolución, porque esa gráfica se tomó a partir de este desarrollo que se hace en este cuadro. Ahí tienen el año, tienen el ajuste que recibieron los jubilados, tienen la inflación correspondiente al año anterior del ajuste, tienen el crecimiento que hubo, inclusive hay digamos, una columna que es la evolución del poder de compra de los jubilados, y bueno, y ahí ustedes pueden ver que se alcanzó un pico de 165 con una base 100 en el 2005, 165 que fue lo que aumentó, digamos, la jubilación real, y en los últimos 3 años viene cayendo y pasó de 165 a 159. Vamos a suponer que un jubilado ganaba 100 pesos en el 2005. Bueno, en el 2019 llegó a ganar 165,31 y hoy está ganando 159,52. Esto es un poco una manera de medir cómo va evolucionando la jubilación y la pensión. Claro. Y este cuadro que estamos mirando ahora, de este cuadro surgió la gráfica anterior que hicimos, ¿no? Donde están ahí justamente Correcto. en la columna del crecimiento cuáles fueron las ganancias y las pérdidas que tuvieron los jubilados. En este cuadro y la anterior gráfica que veíamos, también veíamos que desde el 2016 al 2019 también venía en caída. No fue la única caída, durante los periodos de gobierno frente amplistas también hubo algunas caídas, pero luego hubo una recuperación. ¿Esto a qué se puede atribuir? Y nunca perdieron, porque claro, si bien fueron digamos, nunca el ajuste fue inferior a la evolución de los precios. claro. ¿Esto se puede atribuir, como tantas otras cosas, a la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia, por supuesto que no la podemos desconocer, pero nosotros sabemos que hay decisiones políticas que son las que en definitiva explican esta situación, porque durante la pandemia se hubiesen resuelto algunas medidas que quizás evitaban esta caída. Por ejemplo, nosotros decíamos que frente a las dificultades que tenían algunas actividades como el turismo, por ejemplo, teníamos que apostar al mercado interno. Para que el mercado interno tuviera, digamos, un dinamismo, tuviera un movimiento, debíamos aumentar los salarios, porque ¿cómo se mueve el mercado interno si los salarios caen? O sea que si durante la pandemia la gente no podía viajar al exterior a visitar otros países, pero tampoco podía venir gente del exterior a vacacionar a Uruguay o a traer algún tipo de divisas, digamos, por diferentes rubros, bueno, teníamos que apelar al mercado interno. Sin embargo, lo que se resolvió en medio de la pandemia fue contener los salarios para contener las jubilaciones. Si se hubiese resuelto, como parte de la política económica, como parte de la política salarial, apostar a que los trabajadores no perdieran y los jubilados no perdieran, el mercado interno hubiese tenido un movimiento distinto y no estaríamos ahora hablando de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas. Claro. Pero son decisiones políticas que se toman más allá de las dificultades, digamos, sanitarias que se presentaron. Nosotros decíamos, cuando comenzó la pandemia, que al contrario, teníamos que invertir en la gente. En el año 2002, Antonio, en el año 2002 hubo una crisis bancaria. O sea, hubo bancos que se fundieron y el país se endeudó para salvar los bancos. ¿Cómo olvidarlo? Nosotros planteamos al principio de la pandemia que si era necesario endeudarse para
digamos, atender las necesidades de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, había que tomar créditos, había que digamos, pedir dinero para atender la salud en primer lugar, pero también para atender las necesidades básicas que necesita un trabajador y un jubilado, ¿no? Claro. Ramón, en el tramo final, porque ya estamos prácticamente sobre la hora, quiero retomar y te voy a pedir que seas lo más conciso posible. En la charla anterior que nos quedó pendiente un tema que era precisamente profundizar algo sobre el proyecto de reforma de la seguridad social, que hoy en día está encajonado, esperando lo que va a pasar con el referéndum del 27 de marzo. A grandes rasgos, ¿qué se trae ese proyecto de reforma de la seguridad social elaborado por esa comisión de expertos que la verdad no nos queda demasiado claro qué tan expertos son? Bueno, nosotros estuvimos en contra del documento de diagnóstico y en contra del documento de recomendaciones. Y nuestro fundamento en contra se basa en muchas argumentación que presentamos ante la comisión de expertos y que hicimos público en su momento. Yo te puedo facilitar todos los documentos que elaboramos durante ese proceso de discusión, pero lo voy a resumir en 3 o 4 ideas. En primer lugar, se habla de que el problema de la seguridad social es digamos, como viendo la seguridad social como un gasto. Y nosotros ahí discrepamos porque la seguridad social no es un gasto, es una inversión en la gente. El BPS tiene que proteger a los trabajadores, a los jubilados, a las personas con discapacidad. Y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad social. Por lo tanto, discrepamos con el enfoque de ver la seguridad social como un gasto. En segundo lugar, se establece, digamos, se le pide esfuerzo a los trabajadores y se propone, por ejemplo, el aumento de la cantidad de años para jubilarse, pero no se le pide a los sectores de alta capacidad contributiva que hagan un esfuerzo. Nosotros planteamos en la comisión de expertos buscar nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social y evitar así que se recortaran los derechos, que se retrocediera en cuanto a la cobertura, en cuanto a los derechos de la gente. En lugar de achicar el BPS en cuanto a las prestaciones y la cobertura, lo que proponíamos era mantener todos los derechos buscando nuevas fuentes de financiamiento. No hay ninguna medida que apunte a buscar nuevas formas de financiamiento. Por ejemplo, como lo hacen algunos países, tratando de que la inversión en tecnología que desplaza mano de obra de alguna forma aporte también a la seguridad social. Y por último, se mantienen privilegios y no hay ninguna medida que apunte a alguna señal donde las jubilaciones que se otorgaron en condiciones de privilegio aporten algo para la seguridad social. Estas son algunas de las ideas y por supuesto no estamos de acuerdo con que se extienda y se profundice el régimen privado que se propone fortalecer en lugar de, como decíamos hoy, caminar hacia un sistema solidario, universal y sin AFAP. Nosotros tenemos una opinión muy diferente sobre cuál debe ser la seguridad social que se merecen los uruguayos y las uruguayas. Y por eso hemos estado con argumentos, con propuestas, planteando nuestra posición, y bueno, y por supuesto que respetamos todas las opiniones, pero nosotros tenemos la nuestra y la hemos defendido con mucha fuerza, con mucha firmeza, pero sobre todas las cosas con mucho análisis, con mucha rigurosidad técnica. Así que esperemos que este año que se va a discutir en el Parlamento la reforma de la seguridad social haya mucha información, porque es una reforma muy importante y tenemos que estar atentos a lo que surja de esta discusión. Te quiero decir, Antonio, que esta semana, el viernes y el sábado, voy a estar en la ciudad de Rivera. Me enteré. Por lo tanto, a los que me están escuchando, quiero decirles que seguramente ustedes van a tener información de las actividades que voy a desarrollar ahí, pero por supuesto que voy a visitar medios de prensa,
Y voy a hablar con trabajadores, voy a visitar el Banco de Previsión Social, el local del Banco de Previsión Social, y seguramente los compañeros y compañeras de ahí de Rivera me están organizando una agenda muy nutrida, muy intensa, que voy a desarrollar durante esos 2 días. O sea que esta es una primicia para ustedes, porque en esta zona me acaban de confirmar los compañeros de Rivera que me van a recibir ahí en el departamento. Me enteré esta tarde también. Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS, ha sido como de costumbre un gusto dialogar contigo y por supuesto, ante cualquier consulta, no tenemos duda de volver a conectarnos contigo. Gracias por el contacto, será hasta una próxima. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a las órdenes para lo que necesiten. Ustedes saben que hay una línea directa con el programa y también con el canal, o sea que no hay problema. Cuando ustedes necesiten alguna consulta o aclarar algún tema, estamos a sus enteras órdenes. Es así, gracias por el contacto. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. En Educari encontrás un grupo de profesionales de educación con mucha experiencia en el ramo, que durante el año ofrece capacitación con duración de pocos meses, pero que apuntan a una rápida inserción laboral. Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de auxiliar educador o educadora de primera infancia, que capacita para trabajar con niños de 0 a 6 años, en ámbitos públicos o privados, en un campo laboral que continúa en ampliación. Te esperamos en Ituzaingó 527, en el horario de 18 a 20 horas o en nuestra página de Facebook. En defensa propia, votamos sí. No te comas la pastilla. Con la LUC no hay disminuido el delito. Sobrepoblar las cárceles y darle más potestades a la policía no resuelve el problema. Estamos ante una ley que castiga principalmente a las mujeres, jóvenes y los pobres. En defensa propia, vota sí. Votá en defensa propia, votá sí. En Carlos Daniel Pereira Impresiones, imprimimos todos los uniformes liceales y las mejores camisetas personalizadas. Visita nuestro catálogo de WhatsApp en el 091-059-551 y búscanos en Instagram, @cdp_impresiones para no perderte ninguna novedad. O si preferís, visitanos en nuestro local de Presidente Viera 1396 y verás con tus propios ojos la calidad de nuestros trabajos. Carlos Daniel Pereira Impresiones. A melhor opção da fronteira em matéria de pizzas e chivitos está na Bom Apetite. Uma ampla variedade em sabores de pizzas tradicionais e inovadoras, além dos autênticos chivitos uruguaios, aguardam pela sua visita que será bem-vinda na 24 de maio 1471, quase esquina com a João Manuel,
ou recebemos seu pedido para ter entrega através do WhatsApp mais 55984 63 1450. Pizzaria Bom Apetite, sua melhor escolha. Burkina Faso es un país africano ubicado en el sector occidental del continente negro. Su capital es Ouagadougou. Hasta 1984, el nombre del país era Alto Volta, pero fue renombrado en aquel entonces por el presidente Thomas Sankara, quien entendía que aquel nombre representaba una referencia al legado del colonialismo francés totalmente ajeno a la historia y tradiciones burkinesas. Hace apenas 2 semanas, el país acaba de sufrir un nuevo golpe de Estado, el cuarto en apenas 2 años. En Burkina Faso conviven más de 20 millones de personas, en su mayoría en condiciones sumamente precarias, producto precisamente de un brutal 55% de la población que vive por debajo de la línea de pobreza. Es un país sumamente rico en oro, pero sin embargo son centenas las personas que anualmente fallecen en las minas artesanales clandestinas, producto de las enormes crisis alimentarias que obligan a trabajar en condiciones más que deplorables. Mónica Pereira es una amiga y una hermana que me ha regalado la vida y que ha dedicado su vida precisamente a la medicina pediátrica y que ahora, ya algunos años después de haberse acogido los beneficios jubilatorios, se dedica más que nada a la solidaridad. Y ha encontrado un nicho donde poder depositar todo ese ímpetu que la impulsa. ¿Dónde? A través de, entre otras cosas, Padrinos Internacionales. Esa organización que ella nos va a contar ahora, precisamente lleva solidaridad a familias y principalmente a niños de Burkina Faso en el continente africano. Mónica, un gusto recibirte. Gracias, en primer término, por estar junto a nosotros. Vamos a tratar de ser breve, porque Mónica... Es una dificultad que tiene Mónica, habla y habla mucho, pero bueno, vamos a intentar de que sea concisa sus expresiones. Mónica, ¿cómo surgió la idea de integrarte a Padrinos Internacionales y qué viene a ser Padrinos Internacionales? Bueno, hay una africana que vivió acá en Rivera y que ahora vive en Montevideo, porque yo conocí, que nos hicimos amigas, y ella es la que tuvo la idea de ayudar a su pueblo a través de esta organización. La organización en general, que engloba todos los proyectos, se llama Burkindi, que en el idioma de ellos, Moré, quiere decir gente honorable, el querer dar lo mejor, son los valores que los burkineses quieren transmitir a sus hijos, de integridad, de gente de bien, bueno. Y bueno, y entonces la propuesta fue, el proyecto Padrinos Internacionales es justamente apadrinar a algún niño para poder brindarles educación, porque estamos convencidos
que realmente lo que libera es la educación, que si tienen la salida que pueden llegar a tener un país tan sufrido, tan pobre, con tantos problemas, es a través de la educación. Estamos, según me dicen en controles, estamos con cierta dificultad en el audio de Mónica. No sé si tenemos posibilidad de corregirlo, Lucía o Carlos. ¿En cuántos países está trabajando hoy Padrinos Internacionales, Mónica? Nosotros estamos, acá empezó en Montevideo y Rivera, y después en Libramento, digo, hay gente de Brasil. O sea, es de acá, de esta región. Es nuestro, la gran mayoría, somos 50 y casi 60 padrinos, la gran mayoría de acá de Rivera. ¿Y en qué consiste concretamente la tarea que hacen ustedes? Te vimos en algunas imágenes haciendo feria artesanal, con algunos trabajos que hiciste que realmente son espectaculares. ¿Eso aprendiste a hacerlo precisamente como para volcarlo a Padrinos Internacionales y a esta tarea, o era algo que ya lo tenías de antes? Y si podemos, le pido a Lucía que pueda poner al aire algunas de las imágenes que están en la carpeta, precisamente como para ilustrar lo que estaba diciendo. Padrinos Internacionales concretamente es que tú primero tengas las ganas de colaborar y de ayudar a algún niño en África, concretamente en Burkina Faso, en una comuna rural de Saba, donde se encuentra una escuelita que es privada, que allá la educación es muy complicada, ellos no tienen acceso a la educación, entonces, bueno, pagando una matrícula, que son $50 al año, ese niño puede concurrir a la escuela. Las escuelas son muy lejanas, quedan muy lejos o no hay, han cerrado muchísimas en los últimos tiempos por los problemas que está atravesando el país de inestabilidad y de guerras. Acaba de pasar por el cuarto golpe de Estado en apenas 2 años, lo veíamos en el video de presentación. Sí, y lo peor es todo lo que es la violencia de los talibanes que vienen avanzando en África y que Burkina no ha escapado a esto. Un país que estaba leyendo hoy está entre los 10 países más pobres del mundo. Más pobres. Y que es uno de los principales productores de oro. El cuarto. El cuarto país productor de oro, y que también lo veíamos en el video de presentación, año a año son centenas las personas que sucumben, que pierden la vida allí trabajando en minas clandestinas, porque para paliar la enorme crisis alimentaria que hay justamente en la región, tienen que insertarse en ese mercado informal de trabajo. Ahí vemos imágenes, Mónica, de trabajos todos hechos por vos, ¿no? A mí me llamaron muchísimo la atención algunas, si hay posibilidad de verla, que se llaman abayomi. Si Lucía puede encontrar la foto o las fotos que dicen abayomi, me gustaría que pudieras contar la historia de dónde surgen las abayomi. Bueno, esta es otra historia, aparte de Padrinos Internacionales. Estas muñequitas, estas son abayomi, son algo que yo aprendí hace muy poco. El contacto con este proyecto, con África, con esta gente, te enriquece permanentemente. Y bueno, a través de unos artesanos me llegó la información, lo busqué y encontré. Estas muñequitas son muy sencillas, son hechas solo de nudos y de pedazos de tela. Y además de ser una tradición había en África, se desarrolló era lo que hacían las mujeres esclavas en el trayecto, en los navíos negreros que venían con esclavos a América. Entonces, para entretenerlos, bueno, por esa travesía que era tan horrible, ellos le hacían esas muñequitas que eran hechas con pedazos de tela que rasgaban de sus vestidos. Cuando llegaba, eran muy chiquitas, incluso tenían que entrar en la palma de la mano o le escondían en el pelo de los niños,
Cuando llegaban a América los separaban a las madres de los niños y a veces algunos se volvieron a encontrar recién después de la abolición de la esclavitud y se reconocieron por esas telas y por esos muñequitos que esos niños guardaron, que ya eran grandes cuando se encontraron, lo guardaron como un tesoro porque era lo único que los unía a su madre. Cada nudo que estas madres hacen para hacer la cabecita, los brazos y las piernas, son 5 nudos, bueno, ahí ellos le ponen todos los buenos deseos, toda la seguridad para ese niño, para esa protección, y habla mucho de lo que es el espíritu de la mujer africana, ¿no? De luchadora, guerrera, luchando por sus hijos, siempre protegiéndolos. Es una historia muy linda. Y los empecé a hacer, y además de que me encantó, a todos los niños que les he regalado y a los adultos, se han enamorado de ellas, porque transmiten algo muy especial. Son muy sencillas, muy simples, pero con una fuerza increíble. No sé, transmiten algo muy, muy lindo. Y bueno, esto es un descubrimiento nuevo. Yo siempre estoy buscando cosas para hacer y manualidades, y porque es mi terapia y porque es lo que me rescata, es lo que me ayuda. Yo cursé un cáncer de mama, del que estoy muy bien, pero que me obligó a retirarme de mi actividad como pediatra, y bueno, y ahí fui encontrando en las manualidades y en hacer cosas como estas, bueno, las muñequitas, las otras africanas que son hechas en tela, la idea es quería aprender a hacer esas muñecas para cuando vaya, porque voy a ir a conocer personalmente a mi ahijada y a esos niños de esa comunidad, con ellos hacer esas muñecas y con esas madres poder hacer esas muñecas para ellos. Yo quiero contar algo que a la teleaudiencia, algo que vos me habías comentado en forma personal, para que la gente tenga alguna idea de lo que representa la solidaridad que se brinda a través de padrinos internacionales a estas familias. Basta, yo creo que con conocer la historia del regalo que te pidió tu ahijada. La ahijada de Mónica, cuando Mónica le dijo, bueno, estaba por cumplir años, ¿qué regalo querés? Mónica se imaginaba, bueno, me va a pedir, no sé, una bicicleta, un celular, un televisor, una computadora, lo que habitualmente los niños acá piden. Contale a la teleaudiencia qué fue lo que pidió tu ahijada. En octubre del 2020, yo recibí esa invitación de Blanche Cambú, que es la madre de todo este proyecto, y en diciembre venían en fin de año, y en enero el cumpleaños de Valquisa, que es mi ahijada, y yo le pregunté, nos comunicamos por WhatsApp, o nos comunicamos por Skype, o por teleconferencias. ¿Lenguaje gestual o aprendiste la lengua de El lenguaje del amor, porque ellos hablan un dialecto que es el moré, el 50% de la población. Hablan el francés, mal o bien. O sea, en las escuelas aprenden francés, pero las mamás de estos niños no saben francés. Y entonces tenemos siempre un traductor, además del traductor de Google, para pasarlo al francés, del francés al español, al moré. Pero nos comunicamos. Yo me comunico prácticamente a diario con esta familia que ya es parte de mi familia, que los adoro. Y cuando le pregunté, mi amor, ¿qué querés que te gustaría que te regalara para tu cumpleaños? Y me dijo Fanta. ¿Qué será Fanta, no? Y yo, entre el moré y el francés y no sé qué, le pregunté a mi amiga qué quiere decir. Y dice, no, es un juguito, es unos vasitos con un juguito, con un jugolín. Que esa sería lo máximo para tener para fin de año y para su cumpleaños. Y después, cuando vino su cumpleaños, bueno, lo festejó en la escuela con una bolsita de pipoca cada uno y un vasito de ese jugo de Fanta. De Fanta, pero que no es Fanta. Más tarde, al otro año, yo me enteré que ellos, le pregunto, ¿no? Nos vamos comunicando.
uno se las ingenia y se comunica. ¿A cuánto vivían? Y vivía a 5 kilómetros de la escuela. Entonces ahí yo le mandé para una bicicleta grande para que ella pudiera trasladarse con su hermano a la escuela en bicicleta y su mamá a su vez a hacer los telares, que se reúnen las madres, las mujeres para hacer telares en la escuela. Y bueno, y algunos otros padrinos les han regalado bicicletas. Pero no es, quisiera destacar esto, remarcar. La ayuda a estos niños es, nosotros apostamos a la educación. No queremos hacer asistencialismo, no queremos regalarles cosas. Lo ayudamos porque sabemos que ellos son todos trabajadores, algunos necesitan más que otros. Es un lugar, como tú decías, Burkina Faso es un país muy pobre porque ligó mal, porque es un país que está debajo del Sahara y arriba de la zona fértil de África, en el Sahel, rodeado de 6 países y no tiene salida Sin salida al mar. Entonces tiene un clima árido, las sequías son impresionantes, hay 3 meses en el año que llueve y se inunda todo. Entonces cultivar son muy sacrificados. No, en ese lugar donde ellos están, en la mayor parte de las aldeas, pero en esta comuna, que es a 15 kilómetros de la capital, Ouagadougou, en Saba, donde está esta escuelita, no tienen agua, no tienen luz. Ahora, con la ayuda de algunos padrinos y con su trabajo, ellos han podido tener, algunas familias han puesto paneles solares y bueno, eso les ha cambiado la vida porque pueden estudiar hasta más tarde, las madres pueden hacer sus manualidades, sus telares y bueno, está en el proyecto grande nuestro, es ayudarlos a que consigan el agua y la luz para la escuela. Y no solamente eso, como decías también la atención en salud, ¿no? ¿Podés contarle a la teleaudiencia algunas de esas incursiones que han hecho tú y otros colegas de la medicina precisamente en ese aspecto? Sí, no es, una cosa te va llevando a la otra. Claro. Nos enteramos de que había una niña, su madrina estaba muy preocupada porque esta niña tenía una fractura y llevaba 18 meses fracturada y sin asistencia médica. Cuando le pide, insiste, hemos aprendido mucho de la cultura y a poder meternos y entender y aprender de las costumbres y bueno, de cómo son las cosas allá. Algunos me decían que la mayor parte de los niños en toda su vida no ven médico, nunca ven a un médico, ni que nacen ni... Y entonces llegar a la asistencia médica era una cosa buena. Por insistencia de esta madrina, llega a hacerle radiografías, la fractura era horrible, muy fea y expuesta, y desde acá, bueno, empezamos a movernos y logramos que se operara esa niña. Tenía el verso ya retraído, tenía un hueso que ya estaba afuera, una cosa atroz. Hubo que reconstruirla. No es la excepción, allá es común, es algo como que, bueno, que los niños se mueren por diarrea, se mueren por las aguas contaminadas, se mueren por, además del COVID. Me dije, ¿qué pasa con el COVID allá? El COVID es uno más, porque tener paludismo, tener... fiebre amarilla, tener eso es tan común y bueno, como que entonces un comunicarnos, conseguir a través son todos contactos de un médico que nos contactó con un cirujano en una clínica y esa niña fue operada. Ahora viene una segunda cirugía, para lo cual, bueno, estamos juntando dinero entre nosotros para poder ayudar a esa madrina a poder a la rehabilitación de esta niña que tiene solo 5 años. Bien. Mónica, habitualmente se entiende o se malentiende que el periodo jubilatorio es el inicio del fin de la vida de la persona. Para vos fue todo lo contrario, ¿no? Fue un renacimiento. ¿Lo sentís así? Sí. Yo me tuve que reinventar. Bueno, primero que
en mi casa es una familia numerosa, tengo 6 hijos, mi mamá con 93 años, que está muy bien, pero que hay que atenderla, entonces no hay mucho descanso. Y después siempre me gustaron hacer cosas y tenía muchas cosas pendientes, igual siempre estuve haciendo manualidades. Y bueno, hice muchas cosas para ocupar mi tiempo, mi cabeza y ayudar. Y ayudando me ayudé yo, sin duda. Claro. Soy la que más me beneficio de todo, porque realmente uno ayudando conoce gente increíble, recibe el amor de la gente. La recompensa es esa, ¿no? Es darse y bueno, y con esta experiencia de padrinos internacionales que invito a la gente a que conozca, a que investigue. Hay una página, pueden encontrarlo en Facebook, pueden encontrarlo en Instagram, información de cómo ser padrino, no es nada del otro mundo, es querer tener ganas, y bueno, y apadrinar a un niño que después lo eligen o se lo asignan y se establece el contacto con ese niño por vía de WhatsApp o a través de la escuela, y bueno, y seguirlo, pero sobre todo mi experiencia con Valquisa y con su familia es darles amor, hacerles sentir que son importantes para alguien, que al otro lado del mundo hay alguien para el que ellos son importantes. Que yo hablo con mi compadre y le digo, tenés que apoyar a tu esposa, tenés que apoyar a tu hija, la madre es analfabeta, pero ahora se empezó a juntar con las otras madres y a hacer los telares, estos que son son increíbles. Y empezó a abrirse más también a esa solidaridad y esa comunicación, ¿no? O sea, al principio costó bastante. Y ahí tiene, bueno, los sueños son muy, muy grandes. Ellos quieren poner luz en la escuela para poder tener clases nocturnas y alfabetizar a los adultos. Claro. Eso también sería un gran sueño. Es una comunidad que quiere crecer, que tiene empuje y que eso nos anima y nos da las ganas de ayudar y decirles, sí, vamos, que ustedes pueden, en lo que podamos. Nosotros económicamente no tenemos mucho cómo ayudarlos, pero sí ese estímulo, ese buscar conexiones, a veces encontrar, mire que fulano, hay una ONG o hay una organización que está yendo, que les puede solucionar algo, que les puede ayudar en esto. Nos importa que terminen la escuela los niños, después cómo van a seguir, si van a hacer talleres, y la inserción laboral de estos niños. Porque tenés todo lo que es la cultura, todo lo que es las tradiciones, digo, ya que los niños se casan no siendo niñas, menores de 15 años, menores de 18, que tienen 7 hijos, las mujeres que son analfabetas, que hay mucho, es una sociedad muy patriarcal, entonces, bueno, una cultura y unas tradiciones muy distintas a las nuestras, ¿no? Es muy común el tema de la mutilación femenina también, ¿no? Sí, está prohibida por ley, pero igual se sigue culturalmente se sigue aceptando. En algunos lugares se sigue practicando. Y sobre todo el acceso a la educación, porque si ellos me decían, ellos son pero ¿por qué no van? ¿Por qué no hablan con... exijan que el médico los atienda, vayan a un hospital y que esa niña sea atendida? No son incapaces, claro. Tienen de hacer algo así, de luchar a ese nivel por sus derechos, porque los desconocen. Claro. Mónica, yo quiero dejar para último que me cuentes la historia de los pulpitos, pero antes de eso quiero que me digas cómo es el tema de las ferias y que me cuentes también el taller que vas a editar en poco tiempo para aquellas personas que quieran aprender a hacer estas manualidades que tú haces también y que veíamos en algunas de las imágenes que mostrábamos. Cuando yo me hago madrina, empiezo a llamar a mis contactos, a mis amigos, a invitarlos. Hice un video que enseguida fue un éxito.
con mis limitaciones, pero invitando a la gente y contando mi experiencia. Y ha sido muy contagioso, uno nos contagiamos a otros, los padrinos estamos enamorados de nuestros ahijados y del proyecto, y eso lo transmitimos, y creo que eso es el valor que tiene, la transparencia también, todo lo que tú mandás a tu ahijado va directo al niño, y después ellos te mandan enseguida el recibo, lo que recibieron, en qué lo gastaron, no hay intermediarios, tratamos de que las cosas sean lo más directas posible. Y bueno, y ahí, entre las cosas que se me ocurrió, digo, bueno, empecé a hacer las muñecas porque era para mandárselas a ella. Qué hermosura esas muñecas. Son hechas a mano, son bien sencillas, bueno, pero son hechas con amor. Y los niños que han recibido estas muñecas, es increíble la reacción que han tenido. Les encantan. Es el niño que tiene de todo, bueno, estas muñecas les gustan. Entonces dije, bueno, voy a empezar a ir a algunas ferias porque es un lugar donde uno puede hablar con la gente. Porque yo hace mucho que estoy en la burbuja. Desde empecé con el cáncer, después la pandemia, después no sé qué, encerrado en mi casa. ¿Cómo hablo con la gente? Empecé a hacer ferias para poder hablar con la gente. También la venta de estas muñecas fue en beneficio de los niños, para los que no tenían padrino, después fue para la cirugía de Amira y ahora para la segunda cirugía. Esto fue una cosa y ha sido un éxito. Y he ido a diferentes ferias por toda la ciudad, donde me invitan, voy. Y acompañado por madrinas, ¿no? Por padrinos y madrinas del grupo. Contanos del taller que pensás dictar brevemente. Bueno, y entonces yo ya venía haciendo desde que me jubilaron, empecé a hacer unos pulpitos, que son unos muñequitos de apego, que se hacen en crochet, en hilo. Ahí están, que son esos, que son para los bebés prematuros. Los famosos pulpitos. Bueno, son para bebés, para los bebés prematuros. Esto es una idea que surgió, es una técnica milenaria japonesa, pero que surgió en Dinamarca, esto para los prematuros. Vieron que se los ponían dentro de la incubadora y el niño se calmaba, no se arrancaba las vías, aumentaba de peso, y tú veías en los monitores, lo vemos, la frecuencia cardíaca baja, la frecuencia respiratoria, se calma el niño, duerme, engorda, es muy positivo. Ellos juegan con esos tentáculos como si fuera el cordón umbilical. Entonces, bueno, yo lo encontré, como estas cosas que uno encuentra, que me llegó por algo, el video ese, nadie lo conocía, y empecé a hacerlo y empezamos acá a usarlo en nuestras maternidades, en Camargo-Comery, en el hospital y en Tacuarembó, y bueno, después vimos que empezó a difundir, eso empezó hace 12, 13 años en Dinamarca, después se expandió por España bastante, después vino a América, y bueno, como todo, que lo que hoy con la globalización se expande muy rápido, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en el Pereira Rosell se hace, y en Brasil he visto que también. Totalmente inocuos para la salud del niño, ¿no? Pues un material especial y el trabajo hecho propiamente dicho también es sumamente seguro para los bebés. Es hecho, se puede esterilizar, se puede lavar con agua caliente, se puede esterilizar, es en algodón puro y rellenos con guata siliconada, que también, bueno, y los ojitos y lo que si uno le quiere poner algún adornito, eso es bordado para que no haya ningún peligro para el niño. Y ya, no sé, en estos años perdí la cuenta realmente de cuántos hemos hecho. Hicimos talleres como se hacen en los hospitales mientras los niños están, los niños están internados, las mamás aprenden y enseñan a otros y hacen para otros. Y acá hicimos en el Melancía con las mujeres celebran la vida, hicimos en mi casa muchas veces, bueno. Y ahora vamos a hacer en la próxima feria de la Cuaró, de Artes y Artesanías, que va a ser el 5 de marzo, un taller abierto ahí en la plaza, al aire libre, que es a partir de las 6 de la tarde, la feria,
Para todos, están todos invitados, todos los que quieran venir, acercarse, que sepan o no crochet, que quieran aprender, es muy sencillo, hay que seguir un padrón, nada más, porque tutorial, como dicen ahora, que es un punto bajo de crochet, con determinados aumentos y disminuciones y medidas, todos para que sean todas iguales, y nada más. Y bueno, hay dos muchachos que ya se anotaron, divinos ellos, unos brasileros que estuvieron en la otra feria y fueron los que me enseñaron lo de las muñecas Abayomi, que ya desde acá les agradezco, que ha sido lindísimo. Todo esto te lleva mucho intercambio, conocer gente linda, a salir no sé, del encierro, bueno, toda esta... Mónica, yo sabía que el tiempo nos iba a ser sumamente escaso, conociéndote y conociendo la tarea que llevas. Pero antes de terminar, bueno, ¿cómo hace la gente para contactarse o con Padrinos Solidarios o para inscribirse en Padrinos Internacionales, perdón, o para sumarse a este taller? Bueno, ya, en Facebook y en Instagram entran como Padrinos Internacionales y ahí encuentran toda la información. Y lo que quieran saber, bueno, por supuesto, a mí me pueden llamar cuando quieran, y a Blanche, que estaba en el teléfono, en la tarjetita, que no sé si... No la tengo acá, pero ¿podés decir al aire, se puede dar tu teléfono al aire, tu celular? Sí, 09982-9204. Bien, y después en los comentarios del programa lo vamos a poner también como para que... El de Blanche, que igual después... nos estamos conectando, o acercarse a cualquier padrino, preguntar, ver, todos los días está ingresando algún padrino nuevo, y bueno, creo que vale la pena, es una linda, hay muchas formas de colaborar, digo, pueden hacerse padrinos, o pueden ser colaboradores, o pueden ayudar, como tú por ejemplo lo has hecho en algún momento, cuando hicimos una fiestita de fin de año, o para la cirugía de esta niña, o cosas puntuales, digo, también, pero es un proyecto que se está haciendo, que todo el mundo está llamado a participar, está en creación, digo, también, está la propuesta, pero lo vamos haciendo y somos muy ambiciosos y queremos hacer muchas cosas. Entre ellos ir a verlos, ¿no? Seguro. La solidaridad es importante para quien la recibe, pero también es una caricia al alma de aquel que la practica, ¿no? Por favor. Mónica, muchísimas gracias por haber venido. No, fue un placer y un honor que hubieras estado en el primer programa de este ciclo 2022. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Hugo Santos, nuestro próximo invitado, que ya está por aquí en estudios. Volvemos enseguida. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera.
En Educari encontrás un grupo de profesionales de educación con mucha experiencia en el ramo, que durante el año ofrece capacitación con duración de pocos meses, pero que apuntan a una rápida inserción laboral. Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de auxiliar educador o educadora de primera infancia, que capacita para trabajar con niños de 0 a 6 años, en ámbitos públicos o privados, en un campo laboral que continúa en ampliación. Te esperamos en Ituzaingó 527, en el horario de 18 a 20 horas, o en nuestra página de Facebook. En defensa propia, votamos sí. No te comas la pastilla. Con el LUC no hay disminuido el delito. Sobrepoblar las cárceles y darle más potestades a la policía no resuelve el problema. Estamos ante una ley que castiga principalmente a las mujeres, jóvenes y los pobres. En defensa propia, vota sí. Votá en defensa propia, votá sí. En Carlos Daniel Pereira Impresiones, imprimimos todos los uniformes liceales y las mejores camisetas personalizadas. Visita nuestro catálogo de WhatsApp en el 091-059-551 y búscanos en Instagram, @cdp_impresiones, para no perderte ninguna novedad. O si preferís, visitanos en nuestro local de Presidente Viera 1396 y verás con tus propios ojos la calidad de nuestros trabajos. Carlos Daniel Pereira Impresiones. A melhor opção da fronteira em matéria de pizzas e chivitos está na Bom Apetite. Uma ampla variedade em sabores de pizzas tradicionais e inovadoras, além dos autênticos chivitos uruguaios, aguardam pela sua visita, que será bem-vinda na 24 de maio 1471, quase esquina com a João Manuel, ou recebemos seu pedido para teleentrega através do WhatsApp +55 984 63 1450. Pizzaria Bom Apetite, sua melhor escolha. El pasado 5 de diciembre se llevaron a cabo las elecciones internas del Frente Amplio a nivel nacional, y de ellas surgieron precisamente las autoridades electas tanto para el plenario nacional como departamentales y las mesas políticas. Acá en Rivera, el presidente de la fuerza política recientemente asumido es quien tenemos precisamente en estudios, Hugo Santos. Bienvenido, Hugo, gracias por recibirnos y por haber aceptado la invitación de venir al programa. Bueno, gracias a ti y saludo a toda la audiencia. Y bueno, es tu primer programa y quiero desearte mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Vos te habías retirado cuarteles de invierno prácticamente de la actividad política hace un tiempo. ¿Qué te motivó a volver al ruedo precisamente y a ser candidato nada más y nada menos que a la presidencia del Frente en un departamento tan difícil como es Rivera precisamente? En realidad sí, me había retirado, me había jubilado hace un año y escuchaba a la doctora que también hacía su terapia, le hiciste la pregunta. Sí. Y bueno, fue lo mejor que hice porque quería ser dueño de mis tiempos, cosa que prácticamente nunca lo hice porque desde muy joven siempre estuve cumpliendo horarios, ¿no? Y bueno, dedicarle tiempo a mis cosas, a mi familia. ¿Y qué sucedió? Que realmente uno tiene un compromiso con la fuerza política y con la sociedad que es muy difícil de apartarse. Yo estaba acompañando, como mucha gente, ¿no?, a la fuerza política, apoyaba con lo que podía y realmente había considerado que si bien tuve unos años de mucho aporte y mucha actividad, ya como que había que dejarle el lugar a los más jóvenes.
pero ¿qué pasa? Que ante la coyuntura actual, una coyuntura difícil, sobre todo después de las elecciones, y que vimos que el Frente Amplio votó principalmente a Rivera muy mal, y que mucha gente ha ido perdiendo el entusiasmo durante los últimos años, tomé la decisión ante la propuesta de varios compañeros y algunos grupos de asumir esa responsabilidad, porque en realidad lo primero que vi fue no es que me ofrecían un cargo, sino la gran responsabilidad que es ser presidente. Ha sido muy difícil para todos los compañeros y las compañeras que participan también en la fuerza política, pero sobre todo para los presidentes ha sido un lugar muy difícil de desempeñar. Y bueno, trataremos en lo posible de tratar de que la fuerza política funcione en armonía, empiece de alguna forma a caminar, a dar cada vez pasos más grandes, para ver si logramos los objetivos que nos vayamos a fijar entre todos. En definitiva, el gran objetivo es hacer grandes aportes para la mejora de la sociedad. Eso es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma? ¿Con qué estrategia? Nos vamos a sentar entre todos. Recién asumí la semana pasada. Todavía falta nombrar las comisiones para apoyarme las compañeras y los compañeros que van a trabajar. Y eso te iba a preguntar justamente si ya están definidos por lo menos las cabezas de cada comisión o las vicepresidencias. Bueno, te cuento que el jueves pasado tuvimos un plenario donde además de asumir, asumió el plenario departamental, o sea, todas las compañeras y compañeros que fueron electos en la última elección por los sectores políticos y por las bases. Y en ese plenario hice una propuesta. ¿Para qué? Para que se trate de alguna forma tener que las comisiones empiecen a funcionar, ¿no? Decidimos para el día de mañana en la mesa política departamental tomar posición sobre mi propuesta. O sea que en el día de mañana se va a reunir la mesa política departamental y ahí se va a debatir y apoyar o no, o proponer nombres para las comisiones. ¿Se puede conocer alguno de los nombres o preferís esperar la resolución de la mesa? Yo prefiero esperar. Lo que sí te puedo dar los criterios que utilicé. Traté de primero considerar la paridad de género, o sea que haya tantas mujeres como varones. También el tema de considerar de una vez por todas que no sea solo palabras, sino a la juventud. Entonces hice una propuesta que para el Frente Amplio lo expresé en el plenario, es histórica, porque estoy proponiendo a una compañera de 21 años para que sea secretaria en una de las comisiones. Te puedo decir de prensa y propaganda que tiene mucho potencial, inclusive está en la juventud del Frente Amplio, y espero que tanto ella como el resto de la juventud participe, le den una mano en esa comisión, pero también que apoyen en todas las comisiones que hay, ¿no? Eso es una novedad que hay en estos últimos tiempos del Frente Amplio, ¿no? Porque a pesar de que realmente los números fueron bastante esquivos en el último periodo electoral, la juventud del Frente Amplio ha tomado un ímpetu importante. De hecho, tuvo un rol muy importante en lo que fue la campaña de cara al balotaje y ahora de cara a la recolección de firmas para someter 135 artículos de la LUC a referéndum también. Y a punto tal esta juventud viene trabajando y con conocimiento de causa
que para el lunes que viene ya tenemos comprometido aquí a Matías López, un chiquilín de 16, 17 años creo, que vaya si viene haciendo... 15, no sé si cumplió No, los ya 16. tenía 16. No sé si 16 ya tenía. No sé si ya tiene Me quedé en los 17, 15. pero 16 estoy seguro que ya tenía. Y bueno, un gurí, convengamos, no es común que un chiquilín con esa edad tenga el bagaje y fundamentalmente el conocimiento de causa para enfrentar cámaras, micrófonos y con solvencia, ¿no? Y las iniciativas que tiene, ¿no? Sí. Es impresionante. Yo he visto algunos de los trabajos que viene haciendo para las redes sociales. Sí. Trabajó para la candidatura de Marisa Sánchez, hizo trabajos realmente importantísimos y ahora, precisamente para la campaña de la Comisión Pro Referéndum, está haciendo él precisamente los spots y es figura importantísima. Bueno, te cuento que en el Frente Amplio, la Comisión Pro Referéndum está integrada por la Intersocial, por el PCNT y por el Frente Amplio. Y Zunca también participa. Los representantes, por el PCNT, claro. Los representantes del Frente Amplio son Matías López y Soledad Tavares. Y ahora posiblemente hagamos un buen apoyo de la Comisión de Organización del Frente Amplio para coordinar acciones con ellos. Pero justamente te lo traigo a colación por Matías, ¿no? Claro. Estuve reunido con él hace un rato y bueno, es imparable, tiene muchas ganas de hacer muchas cosas. Pero quería terminar diciendo que además en el Frente Amplio estamos apoyando una comisión de jóvenes, una comisión de género también, además de las 3 comisiones convencionales que están por estatuto, que son las de organización, finanzas y prensa y propaganda. Y no quita que en el futuro, o a propuesta, lo que pasa es que lo tenemos que conversar un poco más, hayan otras comisiones para cubrir otras claro, áreas, ¿no? Asuntos sociales, equidad y género, que son algunas de las comisiones que se pretendía en algún momento que se... De asuntos sociales. Claro. Ese es un tema que lo vamos a definir entre todos. Bien. Así que estamos en eso. Y bueno, trataremos entre todos de hacerlo mejor, porque la idea es trabajar con objetivos, con una estrategia y tratar después de hacer evaluación política de todo lo que estamos haciendo. Considero que en los últimos tiempos realmente no ha habido una definición de qué hacer y hacia dónde vamos, a nivel departamental lo digo, ¿no? Entonces la idea es fijarnos cuáles son los objetivos. Le comentaba a los compañeros en el plenario que en realidad nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos hacer, para qué y cómo, porque hay que transmitirlo a la gente. Y acá en la política, como en otras cosas, ¿no? La transmisión, cuando estás con las personas, la transmisión es todo. Y si vos no estás convencido de lo que vas a hacer o no sabés lo que vas a hacer, no podés transmitirle. Entonces, la idea es tener bien claro lo que vamos a hacer y transmitírselo a la gente. Queremos saber abrir las puertas y que sea de forma clara, comprensible y eficaz, ¿no? Porque realmente esto ha fallado, hay que hacerse la autocrítica, ha fallado en eso y gravemente el Frente Amplio, sobre todo en Rivera, ¿no? Claro. En realidad nosotros hemos tenido carencia en el sentido de que nos hemos dedicado muchísimo a hacer cosas a nivel legislativo, ejecutivo, pero cortamos con aquello de la presencia en el territorio, en los barrios, con las organizaciones sociales. Muchas compañeras y compañeros que eran valiosísimos en la fuerza política fueron a desempeñar otros roles a nivel del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces también en el Legislativo. Entonces, ¿qué sucedió? La fuerza política creo que perdió un poco de aquel empuje que tenía por toda esa gente que traía un bagaje de conocimiento y militancia. Y bueno, de esa forma fue que tenemos los resultados que tenemos ahora, ¿no? Esa mística que históricamente tuvo el Frente Amplio, ¿no? Y esa es una de las críticas que se le hace precisamente, incluso desde dentro de propias filas
Frente Amplistas. Luego lo que fue la autocrítica, vamos a decirlo entre comillas, autocrítica que se hizo, quedó como un sabor a poco. De parte de buena parte de la militancia quedó un sabor a poco de esa autocrítica. Hay quienes creen, y entre ellos me incluyo, que se debiera haber sido más profundo en esa autocrítica. Pero Hugo, los tiempos nos acucian, ¿no? Tu candidatura no estuvo exenta de algunas polémicas, a punto tal de que yo estuve presente en el plenario donde se definieron las candidaturas y me retiré cuando vi que se incluía en el orden del día un tema que a mí realmente no solo no me interesaba, sino que me parecía que era muy tirado de los pelos, que no lo vamos a mencionar aquí ahora, pero aquello generó algunas rispideces. Transcurridas las semanas y los meses, y fundamentalmente a raíz de lo que fueron los resultados que arrojaron las urnas, ¿aquello quedó para atrás? ¿Se han zanjado esas diferencias? Lo que yo pienso es lo siguiente: nosotros estamos haciendo política. En el Frente Amplio, en cualquier otro partido, tenemos que tener claro que estamos reunidos por un objetivo, como dije hoy, que es tratar de mejorar la sociedad, con nuestro esfuerzo, nuestro aporte. Yo ya lo he hablado, hice una ronda de conversaciones con todos los sectores políticos y con los comités de base que pude, de hecho con los 4 comités de base que hay funcionando en Rivera, y arrancaba comentándole que para mí hay un corte. Una cosa fue hasta las elecciones, donde cada uno se posicionó de la forma que entendía que era lo mejor, y bueno, y después de eso quedamos todos, los Frente Amplistas y las Frente Amplistas, cara a cara, y tenemos la obligación de sacar a la organización política adelante y lograr nuevamente en el futuro una diputación y mostrar un equipo aquí en Rivera de gente que tenemos que es muy capaz para transmitirle a la población que en el futuro somos capaces inclusive de llegar a la intendencia. Para algunos puede decir, bueno, nosotros queremos armar equipo entre todos y mostrarle, porque tenemos gente importante en las distintas áreas y que con los cuales podemos gobernar el departamento. Así que eso es una cosa, respondo a tu pregunta en el sentido de que yo entiendo que eso lo tenemos que dejar de lado. Borrón y cuenta nueva. Yo hablo con todo el mundo. En realidad estoy proponiendo un equipo que con la gente que me parece que mejor puedo trabajar, y bueno, es como un partido de fútbol, en un cuadro de fútbol, ¿no? Hay un técnico y todos opinamos que el equipo tendría que ser otro. Bueno, acá evidentemente no todos podrán estar de acuerdo, pero vamos a ver los apoyos que tengo para eso, o no tengo, y después veremos cómo funcionamos. El tema es que tenemos en realidad que tener los acuerdos necesarios para que se vote ese equipo y después que se vote la vicepresidencia, que todavía estamos cerrando los acuerdos. Por eso en el plenario del pasado jueves hicimos un cuarto intermedio solamente por el tema vicepresidencia para el próximo viernes. O sea que el próximo viernes vamos a tratar otra vez el tema de las vicepresidencias y vamos a ver si se conforman las comisiones. Se conforman. No, las comisiones se van a conformar mañana si son votadas, ¿no? Bien. Y la vicepresidencia es el viernes. Entonces, bueno, la idea es empezar a trabajar y solamente trabajando con compromiso y bueno, y teniendo las cosas claras, es que vamos a mostrar hasta dónde podemos llegar, ¿no? Ya te digo que lo urgente aquí, en realidad, es que todos tengamos claro hacia dónde vamos y que todos nos apoyemos y que todos hagamos política. Que acá no se trata de estar con cuestiones personales o un compañero me cae mejor que el otro. Que sea política que y no sea politiquería. política. Lo que no ha hecho el Frente Amplio en Rivera es hacer política. Y nosotros tenemos que hacer. Ahora están pasando algunos temas muy importantes en la ciudad y bueno, mi idea es que el Frente Amplio tome posición sobre cosas que están sucediendo y que todavía nosotros no hemos dicho qué pensamos. A propósito de cosas que suceden en el departamento de Rivera
y que creo que precisamente todas las fuerzas políticas, no solamente el Frente Amplio, debieran precisamente hincarle el diente, está obviamente lo que sucede en la Junta Departamental, que aún sigue esperando la presencia del intendente a un llamado a sala que fue votado allá por el mes de noviembre, si no me equivoco. Sí, fue a fines del año pasado. ¿Tenés previsto alguna estrategia especial para trabajar de manera más mancomunada, más afiatada con la bancada de Diles? Sí, una de las vicepresidencias, justamente el rol que va a cumplir, es el nexo entre la mesa política departamental o la fuerza política y la junta departamental, que no es fácil, pero se puede hacer. Realmente lo que nosotros queremos, y eso de alguna forma, como yo estuve en la junta ya por el periodo 2000-2005, sé que muchas veces uno tiene algunas iniciativas o inquietudes o planteos, y los presenta y muchas veces terminan archivados o muchas veces no tienen respuesta. Entonces lo que queremos nosotros es coordinar cuáles son los temas realmente importantes, trascendentes, para que la fuerza política tenga conocimiento de lo que va a hacer el edil, o que el edil lo plantee en la fuerza política, ida y vuelta, ¿no? Y que nosotros a su vez estemos apoyando esas iniciativas. Porque si no, a mí me pasó en aquella época que quedaba un poco separado y dependía mucho, quizás a ti te pasó también, de tus iniciativas, ¿no? Y muchas veces te sentías muy solo. Muy huérfano. Muy huérfano. Y la idea acá es que los compañeros y las compañeras de Dile que tenemos, que tengan ese apoyo y sientan que lo que están haciendo es una cuestión de todos, del conjunto, y no solamente de ellos. Así que vamos a ver si lo logramos, porque también se ha intentado, ¿no? En otros periodos y ha sido muy difícil. Sí, en el periodo anterior, concretamente, se intentó y bueno, infelizmente no prosperó. Vamos a ver si con la persona que estoy proponiendo, que pienso que sí que lo va a hacer, logramos tener esa coordinación. ¿Tuviste contacto ya con Fernando Pereira? Me pasó algo tremendo. Digo tremendo porque en realidad tuve contacto cuando Fernando estuvo aquí, ¿no? Charlamos mucho. ¿Pero no habías asumido todavía? No había asumido, charlamos mucho sobre las propuestas que tiene, inclusive para el interior, pero sucede que cuando se hizo el plenario nacional, ahora el 5 de febrero, yo estaba en cuarentena y... ¿Y él también? No, él ya no estaba. Ya había salido. 3 días antes del plenario tuve que entrar en cuarentena y no pude concurrir. De todas formas, participé de la reunión de Fernando con las presidentas y presidentes de todo el país, y que fue altamente positiva. Y bueno, se trataron muchos temas ahí, y realmente lo que sí te puedo decir es que él no da abasto, está recorriendo todo el país. Lo que sucede es que a veces no coinciden la fecha o los lugares donde está, o se superponen. Entonces la idea es estar con toda la militancia del interior y con los vecinos del interior en la medida que pueda. Y bueno, y fue muy constructiva porque tiene muchas ideas realmente que comparto, y la forma de ver las cosas y de ver el interior también, que pienso que lo va a llevar adelante y va a ser altamente positivo para el Frente Amplio. Y una cosa que me gusta de Fernando, que no me preguntaste, te voy a decir que es la forma que tiene, la sencillez que tiene para expresarse, para decir las cosas de modo que la gente la entienda. Eso le ha servido mucho, pienso, haber estado tanto tiempo quizás en el PCNT, hablando de distintos niveles, ¿no? Es un negociador nato, ¿no? Es un negociador y tiene conocimiento prácticamente de las distintas áreas de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que no solamente para el Frente Amplio, sino ojalá que para el país sea altamente positivo. Ojalá que la gestión de Fernando sea
en pos de una mayor descentralización de la fuerza política. Pues si hay algo que, como Frente Amplista, porque acá no nos vamos a engañar, la teleaudiencia me conoce, sabe, sí. No voy a estar escondiendo, todos saben que soy Frente Amplista, que fui edil representando al Frente Amplio, que me enfrenté en alguna oportunidad incluso con el propio Miranda en una mesa política acá. Si hay algo que se le puede criticar al Frente Amplio es precisamente ese rol tan centralista que tiene. Se intentó en el periodo pasado crear una comisión de descentralización, yo estuve presente en una reunión en Tacuarembó y esa comisión directamente al poco tiempo desapareció. Esperemos que realmente con Fernando esto no suceda. Bueno, entre las comisiones que él propuso y que ahora se aprobaron, está nuevamente la Comisión del Interior y nombró como secretario al compañero Aníbal Pereira, que fue el compañero intendente de Rocha. Y bueno, ya se puso a trabajar, así que en algún momento lo vamos a tener por acá. Bueno, y cuando venga, por supuesto lo vamos a estar esperando aquí en Edición Ilimitada, o en Canal 8, obviamente. Bueno, estamos a 40 y pocos días del referéndum. ¿Cómo va a actuar el Frente Amplio en este poco tiempo que falta? Es verdad que vos estás recién empezando a tomar impulso, conformando tu equipo, pero hay cosas que son para allá, ¿no? En la tanda, por ejemplo, veíamos que ya tenemos 3 publicidades que apuntan precisamente a intentar derogar 135 artículos de la ley. Bueno, eso fue tratado. Hoy tuve una reunión con integrantes de la Comisión Pro Referéndum y justamente tratamos sobre 2 aspectos, ¿no? De cómo tenemos que trabajar. Vamos a tratar de apoyar a la Comisión en todo aquello que sea posible. Para eso, a nosotros nos falta un paso y es organizar la comisión nuestra de organización, que para eso precisamos que sea nombrado el secretario de organización y de esa forma trabajar en conjunto. Hablamos del apoyo que vamos a dar, de tener un calendario de trabajo, de cómo hacerlo y en qué momento. Y también hablamos del tema de la comunicación y las finanzas. Yo ya se lo expresé a ellos y lo voy a expresar acá también para todos aquellos que estén escuchando, que tenemos que apoyar y tratar de lograr comunicarnos no solamente en forma presencial, sino por intermedio de los medios con toda la población. Nosotros vemos que hay mucha gente que no está sabiendo realmente las cosas como son y además de esta propaganda, digamos que tú me has dicho que está acá, que también mañana empieza a salir en otro medio, tenemos un paquete de ofrecimientos de algunas radios y canales que vamos a plantearlo en la mesa política para ver qué paquete podemos tener para comunicarnos con la gente de esa forma, ¿no? Seguro. Hugo, se nos fue el tiempo, pero quiero agradecerte muchísimo tu presencia acá. Por supuesto, los micrófonos y las cámaras de Canal 8 están a disposición, ni que hablar, edición ilimitada también. Estamos en el primer programa y ya estuviste acá y esperemos que de ahora en más el contacto sea fluido tanto con la presidencia como las vices o con las comisiones del Frente Amplio y de todos los partidos, obviamente. Este programa se caracteriza precisamente por no flechar la cancha. Acá van a tener cámara, micrófono, todos aquellos que deseen hacer uso de ello. Acá no se les cierran las puertas absolutamente a nadie. Hugo, muchas gracias. ¿Algún mensaje final? Sí, quiero hacerle un mensaje a las compañeras y compañeros que están participando en la organización, de que tengo plena confianza y fe en todas y todos para que saquemos con el aporte en común al Frente Amplio adelante y que funcionemos de una vez por todas con toda la fuerza para tratar de lograr los objetivos que nos planteamos.
El Frente Amplio es una fuerza democrática y por supuesto que los temas a veces se hacen complicados para tener unanimidad o llegar a mayoría, pero yo confío en que lo vamos a hacer en cada instancia que se vaya dando. Yo realmente estoy abierto al diálogo, a la comunicación y voy a tratar hasta lo último, en todo momento, de llegar a acuerdos. Así que, los quiero saludar a todos en primer término. Y a la población en general, por haberme soportado un ratito aquí, por la invitación de Juan, pero ya vendremos con propuestas y hablar ya de otra manera en el futuro. Recién estamos empezando, todavía no estamos armados, pero una vez que sepamos el camino, vamos a venir con muchas cosas y muchas novedades. Muchas gracias. Bien, y amigas, amigos, de esta manera llegamos al final de este primer programa del ciclo 2022 de Edición Ilimitada. Si el mismo ha sido de vuestro agrado, los esperamos el próximo lunes en este mismo canal a partir de las 21 horas, pegadito al noticiero de Canal 8. Que pasen bien. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. Panes, tortas, bizcochos, chivitos, pizzas, milanesas, pollo asado, asados, helados y mucho más. En nuestro mercado tenemos de todo. Llámenos al 3242-5178 y 98-4631-450. Panadería, confitería y mercado Bon Appetit. 24 de mayo al 1471 en Libramento. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. En Educari encontrás un grupo de profesionales de educación con mucha experiencia en el ramo, que durante el año ofrece capacitación con duración de pocos meses, pero que apuntan a una rápida inserción laboral. Se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de auxiliar educador o educadora de primera infancia, que capacita para trabajar con niños de 0 a 6 años, en ámbitos públicos o privados, en un campo laboral que continúa en ampliación. Te esperamos en Ituzaingó 527, en el horario de 18 a 20 horas, o en nuestra página de Facebook. En defensa propia, votamos sí. No te comas la pastilla. Con el LUC no hay disminuido el delito. Sobrepoblar las cárceles y darle más potestades a la policía no resuelve el problema. Estamos ante una ley que castiga principalmente a las mujeres, jóvenes y los pobres. En defensa propia, vota sí. Votá en defensa propia, votá sí. En Carlos Daniel Pereira Impresiones, imprimimos todos los uniformes liceales y las mejores camisetas personalizadas. Visita nuestro catálogo de WhatsApp en el 091-059-551 y búscanos en Instagram, @CDP, _impresiones, para no perderte ninguna novedad.
O si preferís, visitanos en nuestro local de Presidente Viera 1396 y verás con tus propios ojos la calidad de nuestros trabajos. Carlos Daniel Pereira Impresiones. A melhor opção da fronteira em matéria de pizzas e chivitos está na Bom Apetite. Uma ampla variedade em sabores de pizzas tradicionais e inovadoras, além dos autênticos chivitos uruguaios, aguardam pela sua visita, que será bem-vinda na 24 de maio 1471, quase esquina com a João Manuel, ou recebemos seu pedido para teleentrega através do WhatsApp mais 55984 63 1450. Pizzaria Bom Apetite, sua melhor escolha.